que uno pisa el altar es renacer. O sea que acaba de amanecer para mí otra vez, aunque estuve hace un minuto aquí. Cada día, cada momento es una oportunidad maravillosa. Yo no me canso ni me cansaría, me faltarían vidas eternas para agradecer a Dios. Porque Él, como dice una alabanza, designó para mí, aún las decisiones anteriores dijeran otra dirección. Él fue quien me dirigió a estos caminos y paso a paso fue poniendo cada cosa en su lugar. Y yo solo he tenido la humildad que Él me enseña para seguir, para obedecer, y quizás por eso me va tan bien. Es una confesión de amor desde todo el corazón. Gloria a Dios por eso. Pues mis hermanos, en el día de hoy traemos una enseñanza. La tenemos en Proverbios 1, del 1 al 9. Es una enseñanza a la que quiero que le pongamos mucha atención. Nuevamente está en Proverbios capítulo 1, desde los versículos del primero 1 al 9. Cuando lo tengan mis hermanos puede decir amén. Al 9. Sí, del 1 al 9. Nuestra hermana Annie le va a leer, que ando con un problema de... Amén. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Hoy estábamos en casa los pastores, Annie y el pastor Valenciano, estamos haciendo algunas cosas. Y allí, abriendo unos paquetes, encontramos todos los libros cuando hicimos teología. Y hubo un tema muy bonito, todos los temas eran hermosos. Uno que era la hermenéutica. Y el título, luego que dice hermenéutica, dice en una de sus palabras, reflexión. Cómo reflexionar ante la palabra. Cómo traer la palabra. Cómo entender la palabra. Y esta lectura que acabamos de escuchar, le vamos a entregar al Señor con una oración para que todo lo que tengamos aquí plasmado, esta reflexión en compañía del Espíritu Santo, porque para hacer cualquier cosa que vayamos a llevarle a los hermanos, debe ser con la compañía del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos dirigimos a ti. Ven con aquellos que van a escucharla y sé con los que estamos aquí para recibirla y en mí para expresarla. Gracias porque me acompañaste a desarrollarla y gracias por tu compañía en este momento. Gloria a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios se presenta en esta lectura como una especie de sentencia, de adagio o refrán, recomendación.
cuyo objetivo es poner en acción enseñanza simple de la experiencia humana con confirmación teológica. Dice la palabra de Dios: todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, mas el soberbio e ignorante no quiere ser corregido ni llegar a ser sabio. Tomar la decisión, mis hermanos, de ser sabios o de hacernos enseñables o de abrirnos, no es lo mismo la inteligencia, y eso lo sabemos. Un sinnúmero de información y de conocimiento, de aprendizaje de un tema, de muchas cosas, nos hace inteligentes porque sabemos responder, somos capaces de hacer algo. Eso es inteligencia, pero no todo el inteligente da uso de la sabiduría. Sin embargo, el sabio las tiene las dos. Gloria a Dios. Así dice la palabra de Dios: atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Y aquí habla de un padre y una madre. Y yo quiero llevar esto a algo muy sencillo. Dice la palabra que hagamos caso cuando nuestro Padre nos llame la atención, cuando nuestro Dios, cuando nuestro Padre nos llame la atención, cuando en la palabra hay algo que se está diciendo muy a la persona. A ti te hablo, a ti te digo, está hablándote a ti. Es el mismo Dios que te está diciendo que algo debe en nosotros cambiar, o algo debemos dejar de hacer, o algo debemos experimentar. Ahora, cuando nos habla de la madre, dice que y respeto cuando tu madre te enseña, cuando esta tu iglesia te enseña. Esta es tu madre. La iglesia es la esposa del Señor. La iglesia a la misma vez somos todos nosotros, porque esto que está aquí es simplemente un templo. Esto aquí es un lugar donde nos congregamos, porque así lo dice la palabra. Y ahí en la Biblia dice en muchísimos lugares el porqué, los beneficios de congregarnos. ¿Por qué no estar uno hacia allá y uno hacia acá? Más bien reunirnos y juntos elevar las alabanzas y las oraciones al Señor. Por eso nos habla de que pongamos atención a lo que el Padre nos corrige, pero también respeto y mucha atención a las enseñanzas de tu iglesia, de tu madre. Los proverbios nos aconsejan: procuran sabiduría y confiar en Jehová. Nos guían hacia las herramientas con certeza de un camino recto, justo y sabio, a corregirnos siempre que sea necesario en el amor de Cristo Jesús. Queridos hermanos y hermanas presentes en Cristo, hoy nos enfocamos en una lectura fundamental para nuestra comprensión de la sabiduría y el camino hacia una vida justa, y así alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios. Que los ojos de Dios estén puestos, y que no solo estén puestos, es que nosotros podamos ganar la atención, la sonrisa y la alegría del Señor. Cuando le das esa satisfacción a tu Padre, cuando lo pones en primer lugar, no hay nada imposible para que Él cree. Cuando la palabra de hoy nos habla de que toda sabiduría comienza con el temor de Dios, no se refiere a un miedo paralizante, sino a un profundo respeto y reverencia a Dios. Implica reconocer su soberanía, su amistad, su autoridad sobre nuestras vidas, su santidad. Eso es lo que demuestra. Esta declaración es fundamental. La sabiduría genuina no se encuentra en la educación terrenal o en la inteligencia humana, sino en nuestra relación con Dios. Cuando reconocemos quién es Dios y lo reverenciamos,
como debe ser, estamos dando el primer paso hacia la sabiduría divina. La sabiduría es como el cimiento sólido sobre el cual construimos la base de nuestras vidas. ¿Cómo seguir instrucciones? Un manual. ¿Cómo lo hacemos? Está el manual de vida, las instrucciones de nuestros padres, de gente que reconocemos como sabia, de familiares, de un abuelo, de un amigo sincero, a ese que tú reconoces que aún en las cosas o en las respuestas que esperamos, no nos van a dar las que esperamos y las que nos gustarían, sino las que el amigo, el padre, la madre, el pastor, el anciano entiende que debe ser. Ese es el amigo. Por otro lado, aquellos que rechazan el temor del Señor son considerados necios. En su arrogancia desprecian la sabiduría de la instrucción divina de Dios. Los orgullosos no pueden aprender la sabiduría de Dios. Pero aquellos que reconocen su necesidad de Dios pueden crecer en sabiduría. Aquellos entienden que la obediencia es el camino, que seguir lo que Dios le dice, que respetar sus reglas es lo que debe hacer. La sabiduría va elevándose en ellos. Les traje 4 principios fundamentales, mis hermanos, para obtener la sabiduría, para crecer en sabiduría, para reconocer cuando estamos tomando decisiones, actitudes y comportamientos sabios. La primera es: busquemos a Dios en reverencia y humildad, con una búsqueda genuina y profunda de todo corazón. La segunda es esta: estudiemos su palabra. Esto implica no solo leerlas, sino también meditar en su significado y aplicar sus enseñanzas en la vida diaria de forma correcta. La tercera es: escuchemos la enseñanza y corrección de Dios en la palabra diaria, en la oración, en las respuestas, en la intimidad, en las revelaciones que Dios nos da. Debemos aprender, mis hermanos, a escuchar esa enseñanza y la corrección, porque en algunos momentos, por circunstancias, por dolencias, por precariedad, por problemas de salud o personales, familiares, hijos, a veces nos alejamos un poco ante esa dificultad de la enseñanza y de la corrección de Dios, de lo que Él nos está tratando de decir que hagamos, cómo debemos afrontar, con qué actitud debemos. Pasaron las cosas, pero hay un Dios que me dice, hay una enseñanza que yo debo practicar, porque la palabra de Dios nos prepara para esos momentos. Por eso es importante aprender y seguir, practicar y hacerle caso a toda corrección y enseñanza de Dios. El proceso de la sabiduría implica aprender de nuestros errores por medio de la enseñanza, a través de predicación. Aquí estamos llevando todas las semanas enseñanzas que, bueno, usted sabrá, ¿verdad?, en lo interior, en dónde le va ¿dónde usted va cogiendo lo que le va haciendo falta? Bueno, quizás yo estoy sentada enfrente y quien está trayendo una palabra trata un tema que yo esté pasando, y quizás esa es la manera de corrección donde el Señor me está enviando para que yo analice cuál debe ser mi comportamiento o cuáles comportamientos yo debo cambiar, mejorar. Aprender de nuestros errores por medio de la enseñanza, a través de la predicación, la consejería cristiana o nuestras propias experiencias, corrigiendo así nuestros caminos y evitar caer en patrones destructivos para nosotros y para los que nos rodean. La cuarta es: compartamos la sabiduría. Ya aprendimos cómo hacerla, cómo mantenerla, cómo lidiar con ella, cómo corregirnos, cómo
prepararnos más, ser más sabios. Ahora, ¿cómo la mantenemos? Es importante que compartamos el evangelio y la sabiduría que Dios nos imparte para la edificación y el desarrollo de la iglesia como cuerpo de Cristo hacia un entendimiento más profundo de Dios, su camino y sus propósitos con nosotros. Y es lo que estoy haciendo en este momento en el amor de Cristo con ustedes. Compartir la sabiduría que hemos adquirido es una parte fundamental de nuestras vidas como creyentes. Cuando enseñamos a otros de la sabiduría divina, no solamente vamos a enseñarle que somos sabios, vamos a enseñarle cómo hacerse sabio. Es lo importante, porque queremos que nuestra iglesia y que nuestros miembros crezcan. Queremos que nos elevemos aún más. Queremos que ustedes sean más, cada día más agradables a Dios. Dios siempre quiere que le agrademos más y que seamos más aún santificados, santificarnos cada día más, complacer cada día más a Dios. Dice la palabra: contribuimos al crecimiento espiritual de nuestra comunidad de fe. Nuestra responsabilidad de guiar a quienes nos rodean hacia un entendimiento más profundo de Dios y su camino, su proceder, su esencia. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es su propósito con Dios? ¿Qué quiere Dios con el hombre? ¿Qué el hombre debe hacer? ¿Por qué Dios se interesa tanto en el hombre? Porque es que su infinito amor no acaba, no cesa, no se cansa. Porque es que siempre tenemos la oportunidad mientras la gracia exista. Así que debemos enfatizar más, porque un día va a ser muy tarde. El rey Salomón reconoció humildemente su incapacidad para gobernar solo, aún con su inteligencia y con ser simplemente un rey. No él entendía que eso no le bastaba. El Señor hizo preguntas. El Señor le agradó el comportamiento y dijo: ¿qué quieres que te dé? Y él lo único que quiso, que pidió, es que Dios le diera sabiduría, la sabiduría necesaria para gobernar al pueblo. Él entendía que con esto lo demás podía él crear estabilidad, mantener riquezas, tener un justo gobierno. Él entendía que con la sabiduría de Dios le sobraba, o sea, le suplía, era más que suficiente. Esto se lo dio. Las características que les voy a mencionar, mis hermanos, para ya terminar. Usted las tiene, manténgalas, aliméntalas, consérvelas, quiéralas, ámalas, célelas. Y si de estas le faltan algunas, pocas o muchas, entonces pídale al Señor con la audiencia del Espíritu Santo, en esa intimidad que sabemos tener, para que Él nos supla de ellas. Dice la palabra: rectitud, justicia, templanza, compasión, comprensión, carácter justo, preocupación por los demás, capacidad de reflexión y humanidad, para corregirnos en lo que se debe corregir, juzgar con justicia e igualdad, e integridad física y espiritual. La sabiduría no es solamente una palabra bonita. La sabiduría comprende tantas cosas. La sabiduría no es un regalo divino si tú no estás dispuesto, preparado. Si este templo llamado cuerpo, si nosotros no preparamos este corazón, este cuerpo, esta mente, si no somos firmes en lo que creemos, si no estamos dándole el primer lugar a Dios, si no estamos dándole paso al Espíritu Santo, no podemos ser dignos de una sabiduría. Yo no quiero sabiduría si yo no puedo administrar una palabra ni una reflexión. Yo no quiero ser sabio si cuando yo salga por esa puerta yo no puedo tener estas características de compasión, de amor,
amor, de fe, de templanza, del amor al prójimo, si yo no puedo extender mi mano, si yo no puedo sacarla de bolsillo porque tengo un nudo aquí adentro, la sabiduría nunca va a llegar. Que el Señor, y lo digo aquí en el templo, no me va, si Él va a ver que yo no voy a cumplir, entonces que no me dé. Que no me dé, porque esto es algo muy serio, es algo muy delicado. Pedirle a Dios audiencia, sabiduría, ilumíname, aclara mis pensamientos, llévame por buen camino, dame lo que yo necesito. Mira, ok, una larga lista de peticiones, y la lista de tus entregas, y la lista de lo que tú debes dejar. Es que tenemos que empezar en esta corrección, en esta lectura. Nos está invitando a ir soltando y dejando, a ir dejando cosas. Nada de lo que le agrada a Dios puede tener más peso que su mismo amor. Nada de lo que le agrada a Dios que yo estoy haciendo, que yo no puedo dejar, yo sí puedo. Yo debo tomar la decisión, porque es que un día yo quiero mirarlo a los ojos, y si aún no soy capaz de hacerlo, por lo menos llegar a su presencia, al lugar más alto, que sería la planta de sus pies. Pidámosle al Señor que nos haga sabios, que podamos entender su palabra, que podamos ir cambiando poco a poco, paso